Bienvenidos a Los Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con el periodista de Tribunales de la Sexta, Alfonso Pérez Medina. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero, muchísimas gracias por pasarte por aquí y a la gente que nos vea, pues comentarles que vamos a hablar sobre el caso Negreira y qué mejor que tú, porque se dicen muchas cosas, se hablan de muchos hechos, se habla desde diferentes puntos de vista si eres o no del Fútbol Club Barcelona. Entonces, qué mejor que tú para que nos cuentes qué hay de realidad, qué es lo que ha sucedido y ya que la gente pues ponga su punto de vista. Sí, es verdad un poco que media España es del Madrid y otra media del Barça, ¿no? Eso es muy difícilmente incontrovertible. Yo si quieres te cuento lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que el juez que está llevando el caso Negreira, que es Joaquín Aguirre, que es el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, bueno, pues hasta ahora estaba imputando por tres delitos distintos, por corrupción deportiva, por administración desleal y por falsedad documental. Y lo que ha hecho en este último auto es cambiar esa primera imputación de corrupción deportiva por un delito de cohecho. Considera que se ajusta mejor a ese tipo penal porque considera que a partir de jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un caso además que estudió con respecto a la Federación Italiana de Fútbol, bueno, pues se puede deducir que las federaciones deportivas, aunque tengan naturaleza privada, sí que tienen funciones públicas. Con lo cual, a partir de esa jurisprudencia que no existe en España, que en el Tribunal Supremo siempre se ha considerado que las federaciones tienen naturaleza deportiva, bueno, pues abre esa nueva vía que permitiría, por tanto, a Enrique Negreira considerarlo como un funcionario. Al considerarle como un funcionario, pues todas las aportaciones dinerarias que se le hicieron, más de 7 millones de euros entre 2001 y 2018, pues podrían ser consideradas un delito de cohecho. ¿Qué ocurre? Que simplemente con que esas aportaciones existan, y eso ya lo ha demostrado la investigación, porque Hacienda ha dado por hecho y el Barça lo ha reconocido también, de hecho se intenta desgravar y por eso se descubre todo el escándalo. Esas donaciones, cuando intentaba declarar esas donaciones, es cuando empezó la investigación de la agencia tributaria. Bueno, pues de esa forma ya estaría demostrado el delito de cohecho impropio, que es aquel delito en el que se hace una aportación en forma de dinero a un funcionario y este funcionario no tiene que tomar ninguna decisión al respecto. Simplemente se le hace por ser quien es para engrasar las relaciones con esa persona. Es el caso, por ejemplo, de los trajes de Francisco Camps, en la cual él finalmente fue absuelto, pero sí que hubo otras dos personas colaboradores del expresidente de la Generalitat Valenciana que fueron condenados porque alcanzaron un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. Y en aquel caso no habían adoptado ninguna resolución, simplemente habían recibido esas atenciones por parte de la red corrupta. Claro, lo que sí está probado que tú lo has comentado es que el Fútbol Club Barcelona ha hecho donaciones a Enrique Negreira, ¿no? Claro, liberalidades que se llaman en el argot técnico fiscal y por esas liberalidades se intentan desgravar y es lo que inicia la investigación, primero por parte de la agencia tributaria, que cuando ve que puede haber indicios delictivos lo pone en conocimiento de la Fiscalía de Barcelona y ya empieza la investigación fiscal que finalmente ha acabado en el juzgado y con la participación de la Fiscalía Anticorrupción. Y luego habría otra cuestión también bastante importante, que es que si se demostrara efectivamente que hay un cohecho en la modalidad más grave de todas, que es la del cohecho agravado, que es cuando tú le haces un pago a un funcionario y ese pago sirve para que ese funcionario adopte una resolución contraria a derecho, una resolución delictiva. En ese caso, las penas son más altas y también son más altos los tiempos de prescripción, con lo cual, en vez de 5 años, nos iríamos a 15. Ahora hay que tener en cuenta que la investigación empieza en 2019, es decir, se investigan y son punibles los pagos que van desde el 2004 hasta, perdón, desde el 2014 hasta el 2019. Si ampliáramos a 15 años, pues se podrían investigar los pagos de 2004, es decir, que afectarían al actual presidente Joan Laporta en su primera etapa en el club, con lo cual, efectivamente, y ese es uno de los pasos que ha dado también el juez, preguntar al Fútbol Club Barcelona por la lista de presidentes y ahora mismo lo que está estudiando ya con ese registro es si imputa o no a Joan Laporta. Claro que a Sandro Rosell y a Bartomeu sí que están. Claro, ellos están imputados porque esos periodos no han prescrito. Al ser una investigación
entre 2014 y 2019. Todos esos pagos no han prescrito y los dos eran los máximos responsables del club en el momento en el que se realizaron esos pagos. Además, hay que señalar que con Joan Laporta es cuando más se incrementaron los pagos. Creo recordar, te estoy hablando de cabeza, que se llegaron a triplicar incluso. Empezaron siendo pagos de 70.000 euros y finalmente en algunos ejercicios llegaron a los 700.000 euros. Es decir, que evidentemente también se podría investigar su responsabilidad penal y de hecho el juez también ha preguntado por las funciones que desarrollaban otros directivos como Albert Soler y Óscar Grau, que de momento también están imputados en la causa, y en ningún momento ha descartado la posibilidad de ampliar a otros directivos del Barça del área económica o que tuvieran algún grado de participación en esos pagos a Enrique Negreira que están absolutamente demostrados y constatados por parte de Hacienda. Claro, se habla mucho que no se puede demostrar que esos pagos que le han hecho a Enríquez Negreira, si se han visto traducidos en cuanto a beneficio a partidos de Fútbol Club Barcelona en cuanto al arbitraje. Eso no se ha demostrado, ¿no? De momento en la investigación no hay datos de eso, pero porque tampoco hace falta demostrarlo, porque hay que tener en cuenta que, aunque no estuviéramos hablando del cohecho, estuviéramos hablando del delito de corrupción entre particulares, en la modalidad de corrupción deportiva, esto es un delito que se llama de tendencia, es decir, no hace falta un resultado, no es un delito de resultado, no hace falta que se demuestre que algún partido concreto fue alterado porque se compró a un árbitro, sino que la intención del Fútbol Club Barcelona con esos pagos era influir en la competición, era de alguna manera alterar el equilibrio de esa competición. Y el juez lo que explica es que quizá este delito no se ajuste exactamente a este caso, pero por una restricción que hace el propio Código Penal, y es que dice que el delito de corrupción entre particulares en esta modalidad concreta de la corrupción deportiva, que es básicamente el amaño de partidos de fútbol, y hay jurisprudencia del Tribunal Supremo, por ejemplo, con el denominado caso Sasuna, que es la sentencia paradigmática en el que se aplicó este tipo delictivo. Bueno, pues lo que dice es que se persigue a jueces y árbitros de competiciones que alteran un partido concreto. Claro, estrictamente, en sentido estricto, es discutible que Enrique Negreira sea un árbitro o un juez, puesto que él no pita los partidos, pero sí que es un dirigente arbitral y quizá habría que emplear en un sentido amplio ese concepto para poder incluir a Enrique Negreira. Y esa es la objeción más grande que el juez Joaquín Aguirre veía en su auto y por eso decía que creía que se ajustaba más atendiendo a esa jurisprudencia europea al delito de cohecho. Hombre, evidentemente es absurdo negar que Enrique Negreira tenía un papel evidente en el Comité Técnico de Árbitros, básicamente porque era el vicepresidente y básicamente por lo que han comentado muchos colegiados, que era la persona que decidía los ascensos y los descensos, era la persona que puntuaba mejor o peor a los colegiados y eso les permitía participar en competiciones internacionales, arbitrar partidos importantes como por ejemplo las finales de Copa y en el fondo eso luego tenía una repercusión evidente también en sus ingresos. No es lo mismo bajar a segunda división y pitar partidos de segunda que estar pitando en la Champions o pitando la final de la Copa del Rey. Evidentemente eso tenía una consecuencia directa en los ingresos de los árbitros y de hecho muchos de ellos hablan de ese índice corrector que era el que aplicaba Enrique Negreira en función de los arbitrajes que realizaban los colegiados. A unos les metía en la nevera, les metía 2 o 3 semanas sin pitar y a otros les premiaba con los partidos importantes de forma reiterada. Era ese índice corrector que muchos árbitros denominaban el índice corruptor con el que Enrique Negreira hacía y deshacía y favorecía a los árbitros que él consideraba oportuno. Entonces, claro, hay que buscar evidentemente una relación entre esos pagos y ese índice corrector, pero bueno, es lo que está haciendo la investigación y para eso se hizo también el registro de la Federación Española de Fútbol, para tratar de recabar esas pruebas y por eso se pidieron, entre otras cosas, todas las comunicaciones que existieran entre Enrique Negreira, su hijo y los colegiados, para ver si hay alguna prueba, alguna evidencia a estas alturas. También hay que pensar que ha pasado mucho tiempo y probablemente bueno, pues todas las evidencias muchas evidencias pueden haber sido eliminadas, no tampoco con ninguna intención concreta, pero quizás no estén ya disponibles y eso pueda dificultar evidentemente también la investigación. Claro, eso me parece relevante, que Enrique Negreira no tenía un puesto irrelevante dentro del Comité Técnico de Árbitros, sino que era un puesto
de importancia, de toma de decisiones importantes en cuanto al futuro de los árbitros a corto y a largo plazo. O sea que eso me parece importante recalcarlo. Claro, se habla Eso es mucho lo que ha de... intentado Sí, vender Medina Cantalejo, por ejemplo, que está ahora mismo al frente de los árbitros, y es eso un es, poco sí. la idea que han intentado vender de que Enrique Negreira no hacía nada, que tenía un puesto absolutamente decorativo. Hay que tener en cuenta también otra cosa. Enrique Negreira no tenía sueldo como vicepresidente del Comité Técnico de los Árbitros y, sin embargo, se llevaba una millonada con esos pagos que realizaba el Fútbol Club Barcelona, que además eran pagos que evidentemente tenían un nivel de, o por lo menos una intención de ocultación, porque no se hacían directamente, se hacían a través de la empresa de un directivo que actuaba como intermediario para tratar de ocultar ese origen, y no se hacían tampoco directamente a él como persona física, sino a dos de sus empresas. Es decir, que evidentemente cuando hay un entramado empresarial que se está utilizando para realizar esos pagos es porque no hay intención de que esos pagos se conozcan, no son de persona física, o en este caso de persona jurídica como el Barça, a persona física, sino que es a través de un intermediario, es del Barça a un intermediario, y ese intermediario a través de sus empresas a las empresas de Enrique Negreira. Bueno, eso evidentemente es un indicio de que algo se quería ocultar. Claro, hablamos mucho, pero también se habla muy poco de lo deportivo. ¿Crees que también al Fútbol Club Barcelona, en cuanto a lo deportivo, le puede acarrear problemas graves todo lo que ha sucedido? Pues esa es una posibilidad, evidentemente, que está abierta. Lo que pasa es que no depende tanto de la vía penal, sino más bien de Mm. vías administrativas que se puedan ir abriendo. La vía de la ley del deporte, pues es complicada también porque tiene un plazo de prescripción de 3 años, y en principio esos hechos, teniendo en cuenta que la investigación se abre en 2019, pues habrían prescrito en 2022. Es complicado que a través de la ley del deporte, y de hecho lo hemos visto en otros casos como el caso Rubiales, en los que, bueno, actuar contra él pues, a través de la ley del deporte pues ha sido imposible. Realmente no se pudo hacer a través del Tribunal de Administración Deportiva. Evidentemente, si hay sanciones para el Barça y pueden ser sanciones graves, podrían llegar desde instancias internacionales, tanto desde la UEFA como desde la FIFA. Y ahí, bueno, pues hay un ramillete de sanciones a las que se puede enfrentar el Barça que desde luego no son menores. Podría ser expulsado de la Champions, podría ser expulsado de competiciones europeas, podría incluso experimentar un descenso de categoría, bajar a segunda, incluso el Código Penal en el delito de cohecho, ahí sí por la vía penal, bueno, contempla incluso la disolución de la sociedad, el cierre de sus sedes sociales. Hombre, son medidas extremas que yo creo que no se tomarán, evidentemente, entre otras cosas también por el impacto no solo económico, sino también social, político, que podrían tener una medida de esas características, y probablemente estamos hablando del caso más extremo, en el Mm. cual se castigaría un cohecho muy, muy grave. Pero evidentemente sí que es cierto que están encima de la mesa distintas posibilidades bueno, que conllevarían evidentemente no solo ya consecuencias tangibles para el Barça, como pudiera ser un descenso de categoría o una expulsión de las competiciones europeas, sino sobre todo para su reputación también. En fin, una condena por estos hechos, evidentemente, es obvio que mancharía la imagen del Fútbol Club Barcelona a nivel nacional e internacional. Y la última pregunta, si quieres añadir algo más que te quiero hacer, es, con todos los datos que se conocen, no sé si valoración o cómo ves un poco el caso. ¿Es muy grave? ¿Puede ser leve? Claro, como se hablan de muchísimos datos, ¿cuál es tu punto de vista sobre ello? Pues yo creo que en ese sentido hay que distinguir dos planos. El plano penal, que veremos a ver cómo se salda, veremos a ver si los delitos están o no prescritos, habrá que ver si finalmente esa interpretación del cohecho que está haciendo el juez la valida la Audiencia Provincial y el Supremo o no. Es decir, que podría haber repercusiones penales, o también el Barça tiene muy buenos, el Barça y el resto de imputados, muy buenos abogados penalistas, y podrían conseguir eh, un archivo de la causa. Eso tampoco sería de extrañar. Pero yo creo que más allá del plano penal, hay hechos que son incontrovertibles desde un punto de vista más ético y moral. Y a mí me parece absolutamente incomprensible, sobre todo para los aficionados del Fútbol Club Barcelona, muy difícil de explicar y absolutamente lamentable que un equipo, y más un equipo de la talla y de la categoría del Barça, haya estado pagando 17 años al número 2 de los árbitros. Es decir, a mí desde todo punto de vista ético me parece inaceptable. Me parece que deberían ser los propios socios del Fútbol Club Barcelona los que exigieran responsabilidades
a sus dirigentes, porque básicamente es el buen nombre del club, de un club centenario, de un club que ha hecho historia, de un club que tiene muchísimos seguidores en Cataluña, en España y en todo el mundo. Y realmente, más allá de esa tesis que defienden algunos de que en realidad Enrique Negreira estafaba al Barça porque les pedía esos pagos y en realidad no hacía nada, en fin, yo creo que eso es muy difícil de creer. Evidentemente, si se hacen pagos de esa cuantía es para algo, que se puede probar o que no se puede probar, que puede haber pruebas o puede no haberlas, que puede haber prescrito o no puede haber prescrito, pero desde un punto de vista ético y moral es totalmente inaceptable, afecta a la limpieza de la competición y perjudica a todos los demás clubes que están compitiendo. Y eso es en el fondo también de lo que va el caso Negreira, de que la limpieza de la competición queda en entredicho y eso además causa un daño irreparable en la propia competición. Evidentemente, ahora cada error arbitral va a ser mirado con lupa porque todos tenemos en el imaginario colectivo que el Barça estaba 17, 18 años pagando al número 2 de los árbitros. A mí me parece absolutamente inaceptable. Pues bueno, Alfonso, ¿no quieres añadir alguna cosa más? Si no, muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias a ti por la invitación y vamos a ver cómo acaba la investigación. El siguiente paso que tiene que dar el juez es decidir si imputa a Joan Laporta y una vez que tenga los datos de ese registro, pues debería proceder a las declaraciones de los investigados. Vamos a ver cómo va avanzando todo y vamos a ver también, que es muy importante, los recursos que han presentado las defensas contra ese auto que les atribuye el cohecho, a ver cómo se resuelven y a ver si se abre esa nueva vía o volvemos otra vez a la corrupción deportiva o bueno, a ver cómo se desarrolla la investigación, porque lo que yo sí creo es que todavía tenemos caso Negreira para rato. Pues bueno, ya volveremos a hablar en el futuro, espero, y a ver que todo lo que ha sucedido. Pues muchas gracias, Muy Alfonso. Un bien, fuerte abrazo. eso está hecho. Un abrazo, hasta luego.